Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de cuello, tema favorito en lo personal de anatomía, tema increíble y tema muy facilón. Así que vamos a tratar de poner la mejor buena vibra y vamos a tratar de disfrutando este tema que es muy bueno. Vamos a empezar esta clase. En esta primera clase vamos a ver primero un resumen de los temas que incluye cuello y luego nos vamos a meter en los primeros temas que incluye cuello. El temario nos va a servir para siempre tener un resumen y tener ordenados los temas que debemos estudiar. Lo hicimos con cabeza, vamos a hacerlo con cuello también. Los temas de cuello lo dividí en cuatro renglones. El primer renglón comprende a lo que son temas de generalidades, temas que no nos van a preguntar, pero temas que son importantes para entender lo que se pregunta. En cuanto a las generalidades, ahí vamos a entender lo que es definición de cuello, siempre definimos todo, distribución de cuello, es decir, cuáles son las regiones que me van a encontrar el cuello y cómo están distribuidas ellas y cuáles son sus relaciones. Luego vamos a estudiar las fascias del cuello, triángulos cervicales, que normalmente no ha venido pregunta de triángulos cervicales, pero siempre está bueno saberlos. Vamos a repasar luego propiamente lo que son las regiones. Dentro de las regiones de cuello vamos a incluir lo que es la región suprayoidea, que aquí la vemos, región infrayoidea. Luego tenemos región supraclavicular, que son muy importantes. Región carotidia, región visceral, donde vamos a incluir lo que es la laringe, faringe y glándula tiroide y paratiroide, además de la tráquea y esófago. Luego vamos a repasar muy importantemente algo que se denomina como los espacios parafaringios. Siempre hacen una pregunta de espacio parafaringio. Es algo abstracto de estudiar, pero ahí lo vamos a entender muy bien. Y región prevertebral. Y esas serían las regiones que nosotros vamos a ver en cuello. En cuanto a la vascularización, es un tema que vamos a ver en posterior clase. La vascularización de cuello, muchachos, incluye, o sea, el cuello va a estar irrigado por las ramas de dos arterias, ramas de la arteria carótida externa y ramas de la arteria subclavia. Entonces, subclavia más carótida externa son las que me van a estar irrigando a cuello. Luego el drenaje venoso va a ser un drenaje venoso que va a compartir con cabeza y va a estar a cargo de unas venas que se denominan como yugular. Va a haber yugular anterior, yugular posterior, yugular interna, yugular externa. Entonces es bien cool estudiar a estas venas que son las yugulares que en conjunto forman lo que vamos a denominar como sistema yugular. Y en cuarta posición o en cuarto tema, muy importante, es el tema de inervación. Muchachos, le van a hacer una pregunta de inervación de cuello, inervación de cabeza, es muy importante aquí. En cuanto a la inervación, tenemos tres temas importantes. Lo que es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo de cuello, que ahí vamos a tener lo que es fundamentalmente la inervación de la lengua y inervación de las glándulas salivales. ¿Cómo está inervado la lengua? ¿Cómo está inervado la glándula parótida? ¿Quién la inerva? Siempre lo preguntan. Luego vamos a repasar lo que es el pleso cervical y sus ramas, destacando lo que es el asa cervical y el frénico, que son ramas motoras, el frénico porque inerva a lo que es el diafragma, músculo de inspiración. Y luego vamos a repasar los nervios craneales que están relacionados con cuello, que son el accesorio, el glosofaringio, el vago y el hipogloso. Entonces, estos cuatro nervios craneales son importantísimos. Y sí, bueno, y aquí tienen todo el temario, muchachos. Aquí tienen todo el temario que vamos a repasar en cuello. Y van a ser en tres clases, y en tres clases vamos a repasar todos estos temas. Y si tú me preguntas, Carlos, hablaste mucho, dame los temas claves de cuello. Aparte, bueno, recordarles que tienen las 69 preguntas, que si ustedes rellenan esas 69 preguntas, tienen como que el temario principal de cabeza y cuello, ¿ok? En cuanto a los temas principales del cuello, lo primero son las vísceras. Vísceras, muchachos, sí o sí lo preguntan. ¿Cuáles son las vísceras? Bueno, vísceras es igual a órgano. Faringe lo preguntan, laringe, importantísimo, es el órgano que más preguntan. Luego glándula tiroides y paratiroides, pero más que todo la glándula tiroides. Y esófago. Esófago no tanto, pero sí es importante conocerlo. Y otro tema clave de cuello es la inervación. Músculo, lengua, glándulas es muy importante. El músculo del cuello es un tema clásico de anatomía del cuello. Luego tienen vascularización, se tiene que saber sí o sí lo que es la arteria carótida y sus ramas, que serían la externa y la interna. Y luego tiene que saberse muy bien lo que es la arteria subclavia. Y por último, las venas de cuello es un tema muy importante. Entonces, estos serían los temas
ustedes se tienen que enfocar cuando estudien cuello. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que es el tema de cuello. Y en esta clase vamos a repasar lo que son generalidades de cuello y además de eso vamos a tocar las primeras dos regiones de miembro, miembro superior, de lo que es cuello, que es una región y suprayoidea, y vamos a tocar un poquito de lo que es la región carotidia, pero muy poco, porque la vamos a ver en posteriores clases. En este sentido, respiro profundo y empiezo porque hablo mucho. Vamos a empezar con lo que es definición de cuello. Vean aquí marcamos cuello. Cuello, muchachos, es una región anatómica estrecha en forma de cilindro que comunica tres regiones fundamentales. Comunica lo que es cabeza, tronco y miembro superior. En este sentido, forma una encrucijada entre el tórax, la cabeza y miembro superior. Vean aquí, una arteria que está en el cuello, para llegar a la cabeza, primero tiene que pasar por el cuello. Una vena que está en la cabeza, para llegar al tórax, primero tiene que pasar por cuello. Igualmente con lo que es el miembro superior del tórax. Una arteria que está en el tórax, para llegar al miembro superior, primero tiene que pasar por cuello. Y una vena del miembro superior que quiere pasar al tórax, primero tiene que pasar el cuello. Entonces, el cuello es una encrucijada entre tres regiones. Y como hace una encrucijada entre tres regiones, comprometer el cuello es comprometer la cabeza y comprometer el miembro superior. Entonces, una región muy, muy importante. Y es muy importante, además, porque es una zona bien pequeñita, pero abarca un montón de estructuras. Entonces es muy estrecho y ahí va a haber muchas estructuras que vamos a encontrar ahí. Estructuras que son propiamente de cuello, pero estructuras que van de paso para el miembro superior y para la cabeza. ¿Qué podemos encontrar en cuello? Podemos encontrar músculos, va a haber muchos músculos. Aquí podemos ver uno de ellos, que es el esternocleidomastoideo, músculo muy importante. Aquí podemos ver otros músculos. Aquí podemos ver estos músculos que son de la región infraoidea, los de arriba son de la región supraoidea. Entonces son muchos músculos. Podemos encontrar glándulas, sobre todo aquí vemos esta glándula que es la glándula tiroides, ¿ok? Glándula tiroides, que aquí la vemos aquí abajo, una glándula endocrina que produce las hormonas tiroideas. Aquí arriba podemos ver las glándulas salivales, luego vamos a encontrar arterias muy importantes, vamos a encontrar lo que son las arterias carótidas, sobre todo, aquí las vemos, carótida común, que da origen a la carótida externa, que irriga cuello, y también da origen a la carótida interna, que va hacia lo que es la parte interna de la cabeza, y me va a irrigar lo que es el encéfalo. Vamos a encontrar en cuello también venas y sobre todo destacamos las yugulares. Una persona que es que es degollada, se afecta primeramente lo que es la yugular interna, que es un vaso de gran calibre, ¿ok? Luego tenemos gran cantidad de nervios, tenemos los nervios craneales, tenemos el pleso cervical, tenemos el nervio frénico, el vago, el hipogloso, el accesorio, tenemos gran cantidad de nervios. Luego tenemos ganglios linfáticos, que son muy importantes. Ustedes no han visto a alguien que tiene una faringitis, un resfriado común, se le aumentan los ganglios cervicales, eso es muy importante. Tenemos laringe, el órgano de la fonación, la voz se produce en la laringe. Luego tenemos la tráquea, que hace parte de la vía respiratoria, la faringe, que hace parte de lo que es tanto el aparato respiratorio como digestivo, y por último tenemos al esófago. Entonces, con esta lista de mercado que le acabo de mencionar aquí, quiero que vean la importancia de cuello. Cuello lo estudiamos porque es una zona anatómica que es bien pequeña, pero que tiene mucha gente ahí metido. Y muchachos, cuando ustedes vayan a cirugía, va a haber una cosa que se llama patología masa cervical, hay una que se llama masa cervical. Y es porque en cuello pueden salir tumores, pueden salir masitas, y tenemos que saber, si nosotros sabemos ubicar la anatomía, podemos ubicar esas masas que salen en el cuello. Y hace parte de los contenidos generales, de los contenidos que hace el médico general. Entonces, sabiendo cómo está distribuido cada cosa, podemos distinguir y diagnosticar patologías de cuello. ¿Ok? En este sentido, vamos a ver los límites de cuello. Delimitar esta zona es importante porque nos permite saber hasta dónde vamos a llegar al estudiar esta zona. Entonces, cuello, muchachos, cuello tiene forma anatómicamente de cilindro, pero es un cilindro irregular. Y este cilindro va a tener dos orificios, que lo delimitan un orificio superior que delimita por arriba del cuello y un orificio inferior que delimita por debajo del cuello.
El orificio superior tiene una parte, tanto ambos orificios tienen una parte anterior y una parte posterior. Y esos orificios vienen dados por estructuras anatómicas que nos encontramos aquí. Esto es una vista anterolateral de lo que es la cabeza y el cuello. Aquí marcamos lo que es la clavícula, su cara superior, y aquí, y vemos aquí, el orificio superior tiene una parte anterior que viene dada por el borde inferior de lo que es la mandíbula y su borde posterior. Y la parte posterior del orificio superior viene dado por una línea imaginaria que va de esto que ven aquí, que es la apófisis o proceso mastoideo, hasta lo que es la protuberancia occipital externa. Entonces tenemos aquí el orificio superior. Y el orificio inferior tiene una parte anterior eh, que viene dada por lo que es el borde superior de la horquilla external y cara superior de la clavícula. Y luego tenemos un límite posterior que es una línea imaginaria también, que va desde lo que es la articulación acromioclavicular hasta lo que es el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical. O sea, la séptima vértebra cervical a nivel posterior, que es bien marcada, si ustedes se tocan su cuello en la parte posterior, la pueden tocar. Y estos serían los límites de cuello. No es algo preguntado, pero como les digo, es algo que nos ayuda a delimitar a esta zona. Vean, esto es una imagen del Prometheus y aquí podemos ver lo que le mencionaba, borde superior, que viene dado por el borde inferior de la mandíbula, y una liminaria que va de la protuberancia occipital externa hasta la mastoide, y el límite inferior que va de la escotadura yugular, cara superior de lo que es la clavícula, articulación acromioclavicular, hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra. ¿Ok? Y ya habiendo dicho cómo se limita el cuello, vamos a hablar ahora de cómo se divide el cuello. Y esta división es importante porque es la que va a guiar cómo nosotros vamos a estudiar a cuello. Entonces, vean aquí, cuello está delimitado en dos regiones. En una región anterior que vamos a iluminar como propiamente cuello y una región posterior que es conocido como la nuca. ¿Y cuál es el límite? Bueno, esto es un corte transversal de una imagen de Anatomía Pro. ¿Y cuál es qué me delimita? ¿Cuál sería el límite entre ambas zonas? Bueno, vamos a decir que esta es la vértebra, muchachos, y todo lo que esté por delante de la columna vertebral va a ser la región anterior, que sería todo esto que ven aquí, y todo lo que esté por detrás del cuerpo de las columnas vertebrales va a ser la zona posterior. La zona posterior del cuello es conocido como la nuca, es una zona muscular, ¿ok? Y la región anterior es la que nosotros, que vemos aquí, que vamos a marcar como esto, vamos a marcarlo aquí para ver si puedo. Todo esto sería cuello. Todo esto sería la parte anterior del cuello y sería cuello propiamente dicho. Cuello propiamente dicho. Y esa sería la zona posterior, que sería la nuca. Hay otro límite que me ayuda a limitar esta zona y sería esto que ven aquí, que sería el borde anterior del músculo trapecio. Entonces, todo lo que esté por delante del borde anterior del músculo trapecio o el cuerpo de la vértebra van a ser la zona anterior del cuello. Y lo que esté por detrás va a ser la zona posterior del cuello. La zona anterior va a estar dividido en regiones que van a estar en la parte media, que sería más o menos aquí, y regiones que estén en la parte lateral. Las regiones que están en la parte media están dispuestas en tres planos. Bueno, aquí marcamos en la parte lateral. Bueno, la región anterior del cuello sería en una parte media, regiones que están en la parte media y regiones que están en la parte lateral. A ver, en la parte media vamos a tener tres regiones que están dispuestas una por detrás de otra. Es decir, están en distintos planos. En el plano judicial vamos a tener dos regiones que van a estar divididas por un hueso que es un hueso impar que no articula con otro hueso, que es el hueso hioides, ¿ok? Es el único hueso que no articula con otro. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Y vamos a tener dos regiones. En el plano judicial tenemos dos regiones. Una que está por encima del hueso hioides, que es conocido como región suprayoidea, y una que esté por debajo del hueso hioides, que es conocido como región infrayoidea, ¿ok? La región infrayoidea es la que podemos ver en este corte aquí, representada con estos musculitos aquí. Esto es un corte a nivel de C7. Y a nivel de C7 solo podemos ver la región infrayoidea. Luego, en un plano más profundo o hacia atrás, vamos a tener otra región que es la región visceral, que sería un plano medio. Y ahí vamos a tener todo esto que ven aquí, todo esto que ven aquí. Y como en esa región visceral vamos a tener lo que es a la glándula tiroides, importantísimo, vean aquí de amarillo, y por detrás de la glándula tiroides, en sus polos, vamos a tener a lo que son las glándulas paratiroides, y luego por detrás de la glándula tiroides tenemos dos conductos. Uno anterior, que está formado por una parte superior que es conocido como la laringe, que se continúa hacia abajo con la tráquea,
que subcontinúa hacia abajo con la tráquea, y atrás de eso tenemos otro conducto que viene, que tiene dos partes. Una parte superior que es conocido como la faringe, y ese continúa hacia abajo con lo que es el esófago, hacia abajo con lo que es el esófago. En este corte podemos ver lo que es la tráquea y podemos ver hacia atrás lo que es el esófago, ¿ok? Esto es un corte a nivel de C7. Si fuera más arriba, viéramos lo que es la faringe y viéramos lo que es la laringe. Y por último, en el plano más profundo de esta parte media, vamos a tener lo que es la región prevertebral. Y en esta región prevertebral sería esta zona que ven aquí, muchachos, esta zona que ven aquí. Déjame borrar esto para que ustedes lo puedan ver. Sería esta zona que ven aquí, muchachos. Esta zona que ven aquí, que estaría formada por músculo y un elemento nervioso que es la cadena simpática cervical que está por delante de la columna vertebral y por eso se llama región prevertebral, que sería una región que está en la parte media, en su parte más profunda. Ahora, en la parte lateral de lo que es cuello, bueno, en la región anterior, pero en su parte lateral tenemos dos regiones. Una región que es conocida como región carotidia, que la ven aquí, que está formada por medialmente por la carótida común, lateralmente por la yugular interna, que vean que es muy grande, y por detrás por lo que es el nervio vago. Entonces, estos son el paquete neurovascular de cuello, que forma lo que es la región carotidia, medialmente carótida común, que va a dar origen posteriormente a lo que es la carótida interna y carótida externa, y luego tenemos hacia el lateral lo que es la yugular interna y hacia atrás es lo que es el nervio vago. Esta región carotidia va a estar lateralmente a lo que es a la región visceral, lo que es la región visceral. Y otra región en la parte lateral del cuello, vamos a tener a lo que es la región supraclavicular. No la vemos en este corte, pero es una región bien importante. Y ahí vamos a tener muchos elementos y los elementos van a tener diferentes, o sea, van a tener variaciones si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Cuando lo veamos en la clase posterior, ustedes van a poder eh, afirmar todo eso, lo que le digo. En resumen, en cuello tenemos una región posterior y una región anterior. La región anterior se divide en regiones que están en la parte media y por lo tanto son impares y regiones que están en la parte lateral, por lo tanto son pares. En la parte lateral tenemos dos regiones, región carotidia y región supraclavicular, y en la parte media tenemos tres regiones dispuestas en tres planos. En un plano subficial tenemos la región suprainferior, en un plano medio tenemos la región visceral y en un plano más profundo, pegado por delante de la columna vertebral, tenemos lo que es la región prevertebral. Prevertebral. Entonces, para entender estas regiones, mucho más a profundidad, vamos a tratar de hacer un corte transversal esquemático. Entonces, si hacemos un corte transversal esquemático a nivel 17, estaríamos viendo más o menos esto. Estaríamos viendo más o menos esto. Pero nosotros, como somos fastidiosos, vamos a hacer nuestro propio dibujo. Entonces, vean aquí, vean aquí. Esta es la séptima vértebra, ¿ok? Aquí tenemos su cuerpo, apófisis espinosa y apófisis transversal a los lados. Y ahí en el medio tenemos lo que es la médula espinal. Vean, y lo más externo del cuello va a ser la piel. Esto es un corte transversal. Entonces vamos a agarrar el cuello, lo vamos a cortar y lo vamos a mirar desde arriba. Entonces lo más externo del cuello va a ser la piel. ¿Ok? Y por dentro de la piel vamos a tener lo que es una fascia que envuelve a todo el músculo, a todo cuello, de adelante hacia atrás. Mejor dicho, rodea a todo cuello de adelante hacia atrás y en ese trajín envuelve a dos músculos. Hacia adelante lo que es el músculo esternocleidomastoideo y hacia atrás el músculo trapecio. ¿Ok? Son esos dos músculos que están envueltos por esta fascia que se conoce como fascia cervical subficial. Ella rodea a todo cuello y me envuelve estos dos músculos. Casualmente, estos dos músculos, pregunta parcial, comparten la misma inervación y están inervados por el nervio accesorio o espinal, que es el onceavo nervio craneal. Y ven aquí, y aquí podemos ya delimitar el cuello. Cuello va a ser lo que cuello va a estar dividido en dos partes, en una región anterior y una región posterior. El límite entre ambas regiones va a ser el borde anterior del músculo trapecio o lo que esté por delante del cuerpo de la columna vertebral. Algo muy importante es que la fascia cervical judicial, todos los elementos del cuello van a estar en profundidad a ella, en profundidad, exceptuando estos dos musculitos que yo dibujé aquí, que es el músculo platisma, que va a estar subficialmente a ella. Pero todos los demás elementos del cuello van a estar en profundidad a esta fase que le dibujamos de azul, que es la fase cervical subficial. Luego vemos aquí, dibujamos lo que es la región posterior del cuello, que es conocido como la nuca. Es una región muscular, es una región que no vamos a estudiar a detalle porque es simplemente músculo
Y estos músculos van a estar relacionados con algo que veremos adelante, que es la región dorso-lumbar. Entonces, en la parte anterior del cuello sí la vamos a estudiar. Y en la parte anterior del cuello tenemos regiones que están en la parte media y regiones que están en la parte lateral. En la parte media tenemos tres regiones. Una superficial que es conocida como región supra e infraoidea. En este caso, aquí dibujamos la región infraoidea, que está representada fundamentalmente por músculos. Veamos aquí, aquí vemos lo que es la región, aquí vemos el hueso hioide, y por delante del hueso hioide tenemos esta región que es la región supraoidea, que son, aquí la vemos, y aquí abajo tenemos la región infraoidea, que viene representada por cuatro pares de músculos. Por detrás de esta, y aquí, bueno, en este corte, como es a nivel de C7, más o menos aquí abajo, solo podemos ver la región infraoidea. Por detrás del el plano subficial, que es la región suprainfraoidea, vamos a tener lo que es el plano visceral. En el plano visceral tenemos lo que es la tiroides, por detrás del tiroides tenemos lo que es la tráquea, y más arriba de la tráquea tenemos lo que es la laringe, y por detrás de la tráquea vamos a tener lo que es el esófago, y por encima del esófago tenemos lo que es la faringe. Ellos van a estar envueltos, muchachos. La región visceral va a estar envuelto por lo que es por una vaina que se conoce como vaina visceral, que es una vaina que me envuelve a todo lo que es la región visceral. Y los músculos infraoideos, no lo dije, pero va a estar envuelto por lo que es la fase cervical media. Fase cervical media. Y tenemos, y bueno, y esa fase cervical media me da origen a esto de verde, que es la vaina visceral que me envuelve a todos los elementos de la región visceral. Bueno, aquí vemos, vamos a ver este dibujo esquemático, aquí vemos lo que es la laringe, que llega hasta aquí, es bien cortica, llega hasta aquí, y se continúa más hacia abajo con la tráquea. Y atrás vemos lo que es la faringe, que a nivel C7 se continúa hacia abajo con lo que es el esófago. Y adelante de la tráquea vemos lo que es esto que ven aquí, que es la tiroides. Tiroides. Que cuando alguien tiene patología tiroidea, aumenta de volumen. Y ese aumento de volumen de la tiroides se conoce como bocio. Y por detrás de lo que es el plano medio o región visceral, tenemos lo que es el plano profundo o región prevertebral, que va a estar representado por esta serie de músculos que están por delante de la columna vertebral, que son los músculos prevertebrales. Pero además de eso, tenemos un contenido nervioso que es conocido como la cadena simpática cervical. Y bueno, esos músculos de la región infraoidea van a estar envueltos por una fascia que se conoce como fascia cervical profunda o fascia prevertebral, prevertebral, que se continúa hacia atrás como una fascia nucal, que me envuelve los músculos de la nuca. Y hacia la parte lateral de cuello tenemos dos regiones, que aquí solamente podemos ver una. La que podemos ver es la región carotidia, que está compuesta lateralmente por la yugular externa, medialmente por la carótida común, y hacia atrás por lo que es el nervio vago. Y ellos van a estar envueltos por una vaina que se conoce como la vaina carotidia. La vaina carotidia. Entonces, quiero ¿por qué esta imagen es importante? Porque nos dice, bueno, Carlos, en cuello hay muchas cosas, pero van a estar juntas, pero no revueltas. Porque cada una de ellas en su zona va a estar envuelto por una fascia, por una vaina que me los termina separando de otra región. Entonces, el cuello hay muchas estructuras que están juntas, pero no revueltas. Pero no revueltas. Entonces, aquí podemos ver lo que es la región carotidia, que está compuesta lateralmente por lo que es la yugular interna, medialmente por lo que es la carótida común, y hacia atrás por lo que es el nervio vago, pero que no lo podemos ver aquí porque está hacia atrás. Bueno, sí, mira, aquí este es el nervio vago. Este es el nervio vago, que viene aquí, que viene aquí. Y por último, tenemos lo que es la región supraclavicular, que no se puede ver en esta imagen, pero en esta sí. La región supraclavicular es aquí, que está por encima de la clavícula, y es una región mega, mega importante. Y va a variar su contenido ligeramente del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, ahora, muchachos, vamos a hablar de lo que son las fascias de cuello. Yo puse división aquí, pero esta diapositiva corresponde a las fascias de cuello. Fascias de cuello, fascias de cuello, ¿ok? Fascias de cuello. Guarden esto aquí, fascias. Las fascias de cuello, muchachos. Bueno, unas fascias son membranas de tejido conjuntivo que envuelven a los elementos neurovasculares, musculares y viscerales de lo que es el cuello. Entonces, estos elementos, estas fascias me terminan separando las distintas estructuras de otras en cuello. En cuello se estudian tres grandes fascias y algunas de ellas van a tener dependencia
y que van a estar dando origen, que van a estar envolviendo a otras estructuras. Ve aquí, la primera fase, la mencionamos anteriormente, es la fase cervical subjudicial, que la marcamos de azul. Esta fase cervical subjudicial me envuelve, me rodea a todo cuello, me rodea a todo cuello. Y en eso de rodearme a todo cuello me envuelve a dos músculos, hacia adelante a lo que es el esternocleidomastoideo, que aquí lo vemos, y hacia atrás el músculo trapecio. Nuevamente les recuerdo que estos dos músculos comparten una misma inervación que es por el nervio accesorio. Esta fase, muchachos, se inserta en los rebordes de lo que es la mandíbula y desciende insertándose en el hueso hioide y sigue descendiendo y se inserta en lo que es la clavícula y el esternón. Tiene láminas profundas que me dan origen a una estructura que veremos más adelante, que es la celda submandibular, celda parotidia y el espacio supra supraesternal, que estaría más o menos aquí. Estaría más o menos. Da origen nuevamente, a esto sería una dependencia, pero la fascia cervical judicial da origen a la fascia parotidia, que a su vez me da origen a la fascia masseterina. La fascia parotidia sería una fase que me envuelve a lo que es los músculos, lo que es la glándula parótida, y la fascia masseterina es, bueno, acuérdense que era un músculo masticado. Esto más de Arbero, pero es para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos la fase cervical media. Esta fase cervical media, muchachos, ella me envuelve en los músculos infraoideos. Infraoideos. Ya veremos esos músculos infraoideos más adelante. Y da origen a lo que es a la vaina carotidia, que me envuelve a los músculos de la región carotidia, y me da origen a la vaina visceral, que me envuelve a lo que es los elementos de la región visceral. Visceral. Entonces, de verde aquí vaina visceral, y de rosadito a la vaina carotidia. Luego vamos a ver que la fascia, por último tenemos la fascia cervical profunda que me rodea a los elementos, bueno, esta fascia cervical profunda también llamada como prevertebral y ya me recubre a los elementos de la región prevertebral, que van a ser fundamentalmente músculos y a la cadena simpática cervical. Y bueno, ella se inserta en la base del cráneo y se continúa hacia lo que es el mediastino posterior. Bueno, de aquí de moradito podemos ver la fascia cervical profunda, de rojo podemos ver a lo que es la fascia cervical superficial. Detrás de ella tenemos a la fascia cervical media. Y bueno, aquí las tenemos cada una de ellas, cada una de ellas, que me hacen volver a todos los elementos de cuello. Y ahora vamos a hablar de un tema que es no preguntado, pero que sí es importante que ustedes manejen, porque a algunos profesores les gusta que ustedes lo manejen. Eh, y esos son los triángulos cervicales. Muchachos, en cuello hay muchas cosas. Y los anatomistas, para poder ubicar esas cosas, resolvieron, resolvieron ese problema dibujando cuello, dibujando triángulos en el cuello. Iba a decir dibujando cuellos en triángulos, no, dibujando triángulos en el cuello. Y los triángulos de cuello son básicamente eso, una forma de que permite a los anatomistas poder ubicar estructuras. Entonces, si yo tengo un triángulo, o sea, si yo tengo esta cosa aquí, posiblemente esto esté aquí. Entonces, los triángulos de cuello son una forma de ubicar estructuras en el cuello. En este sentido, los triángulos del cuello parten, bueno, para delimitar los triángulos del cuello tenemos que saber esto. En cuello tenemos bueno, tenemos la línea media y tenemos el trapecio. Tenemos el borde anterior del trapecio. Entre el borde anterior del trapecio y la línea media que pasa por el medio de nuestro cuerpo con una línea imaginaria, tenemos lo que son los triángulos de cuello. Esta es una vista anterolateral del cuello. En ese sentido, el cuello va a estar dividido en dos triángulos. En un triángulo cervical anterior y un triángulo cervical posterior. ¿Y quién me va a delimitar esos dos triángulos? Bueno, este músculo que es el esternocleidomastoideo. Lo que esté por delante del esternocleidomastoideo va a ser lo que es el triángulo cervical anterior y lo que esté por detrás del esternocleidomastoideo va a ser el triángulo cervical posterior. Y dentro de estos triángulos vamos a tener otros triángulos. Destacamos, aquí marcamos el triángulo cervical anterior, que va a estar entre la línea media, que pasa por el medio de nuestro cuerpo, y borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y tenemos aquí el triángulo cervical posterior entre el esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio. Y dentro del triángulo cervical posterior tenemos dos triángulos que van a estar divididos por este músculo que viene ascendiendo, que es el músculo omoideo, que es un músculo infraoideo. Ese omoideo me divide el triángulo cervical posterior en dos triángulos, en lo que es el triángulo supraclavicular y el triángulo occipital. Aquí los colores se me invirtieron. El occipital es el moradito y el supraclavicular es el amarillo.
Aquí se me invirtieron los colores. Lo siento, muchachos. Lo siento. Luego, en el triángulo cervical anterior, tenemos otros triángulos que lo podemos dividir de acuerdo a su ubicación. Algunos que estén por encima del hueso hioides, que van a ser supraoideo, y otros que estén por debajo del hueso hioides, que van a ser infraoideo. En cuanto a los supraoideos, tenemos dos triángulos. Este triángulo que ven aquí, que es el triángulo submandibular o digástrico, y tenemos el triángulo submentoniano, que lo marcamos ahí. Lo marcamos ahí. Y por debajo del hueso hioide tenemos dos huesos, dos triángulos que van a ser el carotidio, que lo marcamos aquí, ahí lo marcamos, aquí, de verdecito, y el triángulo muscular. Y estos serían los triángulos que vamos a estudiar en cuello. ¿Y ustedes qué tienen que saber de estos triángulos? Bueno, nunca lo preguntan, primero que todo, pero lo tienen que saber. Tienen que saberse los límites y tienen que saberse el contenido. En cuanto a los límites, vean aquí. En cuanto a los límites, bueno, esta imagen que es una vista anterolateral del cuello, marcamos aquí lo que es el músculo trapecio, base importante. Marcamos aquí el músculo esternocleidomastoideo. Recuerden, aquí tenemos la cara superior de la clavícula. Recuerden, aquí vamos a tener lo que es el reborde de la mandíbula. Y aquí tenemos lo que es el hueso diabetes. Y aquí también vamos a marcar lo que es la línea media que pasa por el medio de nuestro cuerpo con una línea imaginaria. Aquí la marcamos de rojito. Y vamos a delimitar ahora cada uno de los triángulos. Y vamos a empezar por el triángulo cervical anterior, que va a estar delimitado por lo que es el reborde de la mandíbula, la línea media imaginaria y el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí marcamos el triángulo cervical anterior. Y el triángulo cervical posterior va a estar formado por la cara superior de la clavícula, borde anterior del músculo externo del músculo trapecio y borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Este triángulo es el triángulo cervical posterior, que más bien sería, muchachos, un triángulo cervical anterolateral, porque realmente está ubicado hacia la parte anterolateral del cuello. No es como que estuviera posterior, porque la parte posterior del cuello estaría más allá del borde anterior del esternocleidomastoideo, sino que se le dice así, pero es más bien un triángulo anterolateral, que está en la parte anterolateral del cuello. Y bueno, aquí tienen los límites de cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver los otros triángulos que están inmersos dentro del triángulo cervical anterior y del triángulo cervical posterior. Y aquí vamos a marcar otro músculo que es importante para saber los límites de estos triángulos, que es el triángulo omoideo, que es el músculo omoideo, perdón, que va desde el omóplato, es decir, la escápula, hacia lo que es el dioides, de ahí su nombre. Bueno, que antes se denominaba, y este es un músculo digástrico que tiene un borde inferior y un borde, bueno, un vientre inferior y un borde superior, unidos por un ligamento. Ya veremos este músculo cuando veamos músculos infraoideos. Y aquí marcamos el triángulo occipital, y el triángulo occipital, muchachos, está delimitado entre, véanlo aquí en la imagen, homoideo, trapecio y esternocleidomastoideo. Y aquí marcamos también lo que es el triángulo supraclavicular, que va a estar marcado, que va a estar entre la cara superior de la clavícula, esternocleidomastoideo y músculo homoideo. Aquí lo podemos ver, bien sencillo. Luego tenemos el triángulo, pasamos a los triángulos que se ubican en el triángulo cervical anterior. Y aquí marcamos este músculo que es el músculo digástrico. Se llama digástrico porque él tiene dos vientres. Tiene un vientre posterior y un vientre anterior unidos por un ligamento. Y aquí marcamos, vamos a hablar ahora los límites del triángulo submandibular, también conocido digástrico. ¿Por qué? Porque lo delimita el músculo digástrico. Este triángulo está delimitado entre el borde posterior del digástrico, borde anterior, perdón, entre el vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y en lo que es el borde inferior de la mandíbula. Y aquí tenemos el triángulo submandibular o triángulo digástrico. Luego tenemos el triángulo submentoniano, que va a estar delimitado hacia abajo por el hueso dioides, y tenemos que va a estar limitado entre los bordes anteriores del músculo digástrico derecho e izquierdo. Aquí no lo podemos ver, aquí solamente podemos ver un vientre anterior del gástrico, que sería esto que. Y por último, tenemos los triángulos infraoideos, que vamos a tener primero lo que es el triángulo muscular, que sería este señor que ven aquí, que estaría en línea media, trapecio, perdón, línea media, esternocleidomastoideo y el músculo homoideo. Bien sencillo. Y por último, el triángulo carotidio, que va a estar limitado entre
Omoideo, su vientre superior, vientre posterior del digástrico y músculo externo cleidomastoideo. Y aquí lo marcamos. Entonces, si le llega a preguntar un límite, aquí lo tiene. Y por último tenemos el triángulo frénico que estaría entre estos dos vientres, entre los dos vientres del músculo esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, que estaría más o menos aquí. Ahí tendría el triángulo frénico. Bueno, ahora vamos a hablar, muchachos, del contenido de cada uno de los triángulos para que ustedes los tengan bien precisados. Y vamos a empezar por lo que es el triángulo submandibular, también conocido como digástrico. ¿Y qué vamos a tener ahí? Ahí vamos a tener fundamentalmente a esta glándula, que es la glándula submandibular, ahí la marcamos. Bueno, este sería vientre posterior al digástrico, vientre anterior al digástrico y borde de la mandíbula. Ahí vamos a tener lo que es la glándula submandibular. Vamos a tener pasando por ahí esto que ven aquí, lo que es la arteria y vena facial. Y vamos a tener, además de eso, linfonódulos submandibulares. Además, lo que es el nervio hipogloso y el nervio miloideo. Este nervio que ven aquí es el nervio hipogloso. Nervio hipogloso. El triángulo submentoniano, destacamos ahí el contenido que corresponde fundamentalmente el origen de la vena yugular anterior y linfonódulo submentoniano. Linfonódulo submentoniano. No hay mucho que saber sobre ese triángulo. En cuanto al contenido del triángulo muscular, ahí vamos a encontrar lo que son los músculos infraoideos y vísceras que están por detrás de esos músculos, como son la tiroides, la tráquea y la faringe más atrás. El triángulo carotidio estaría más o menos aquí, más o menos aquí. ¿Y ahí qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener primero a la arteria carótida común, que estaría aquí. Luego vamos a tener lo que es la arteria yugular, la vena yugular interna, que estaría más lateral. Por detrás de ello tenemos a este nervio, que es el nervio vago. Además de eso, por delante de todos ellos tenemos esto que es conocido como el lazo cervical, que va a ser muy importante más adelante. Luego tenemos linfonodos cervicales profundos y bueno, eso sería el contenido. Luego, si pasamos el triángulo a los triángulos posteriores, tenemos lo que es el triángulo occipital y ahí vamos a destacar el siguiente contenido. Primero, el plexo cervical. Esto, muchachos, sería, bueno, esto hacia arriba sería el plexo cervical. Sería el plexo cervical. Luego tenemos el nervio accesorio, que sería esto que ven aquí, que, bueno, sale del cráneo por detrás de lo que es el esternocleidomastoideo, que lo inerva, y luego se continúa hacia abajo para inervarme a lo que es el músculo trapecio. Además tenemos lo que es los troncos primarios del plexo braquial. Aquí repasamos, aquí están los troncos primarios, véanlos aquí, tronco superior, medio e inferior. Luego linfonódulos, sí, linfonódulos. Y por último tenemos lo que es la vena yugular externa y la arteria cervical transversa. La arteria cervical transversa. Que miren aquí la arteria cervical transversa. Y el triángulo supraclavicular vamos a tener a todo el mundo. Vamos a tener a todo el mundo ahí. Vamos a tener la arteria subclavia, vamos a tener a la vena subclavia, vamos a tener linfonódulos supraclaviculares, que del lado izquierdo es muy importante estos linfonódulos. Vamos a tener al plexo braquial, que aquí lo marcamos, al plexo braquial. Vamos a tener al nervio vago, bueno, vean aquí el nervio vago descendiendo por aquí abajo. Tenemos el nervio frénico y tenemos la punta del pulmón. Es decir, la punta del pulmón, muchachos, llega hasta el cuello, hasta lo que es el triángulo supraclavicular. El triángulo supraclavicular. Y bueno, ahorita, muchachos, ya terminamos con las generalidades y ahora vamos a empezar por lo que son las regiones de cuello. Y ahorita vamos a hablar de dos regiones que son bien sencillas, que es la región supra e infraoidea, que son muy, muy sencillas. Y vamos a empezar por lo que es la región supraoidea. La región supraoidea, muchachos, es una región impar, media y superficial ubicado por encima del hueso dioide y por debajo de lo que es la mandíbula. Y se va a ubicar entre los vientres del músculo esternocleidomastoideo. Entre ellos va a estar lo que es la región supraoidea. Esta región supraoidea, muchachos, tiene un contenido que es importante saber. Va a tener un contenido muscular que van a ser 4 pares de músculos, es decir, 4 derechos y 4 izquierdos. Pregunta parcial, cómo es la inervación de estos músculos? Luego va a tener una glándula que la vemos aquí, muchachos, que es la glándula submandibular, que es una glándula salival, es decir, ella produce saliva y esa saliva pasa por un conducto hacia lo que es la boca. Tenemos
un contenido vascular en esta región que viene dado fundamentalmente por lo que es la arteria y vena facial. Luego tenemos lo que es el origen de la vena yugular anterior, tenemos lo que es la arteria lingual, y como contenido nervioso vamos a tener fundamentalmente lo que es el nervio hipogloso, que es muy importante, que es es el último nervio craneal, es el doceavo. Va a descender del cráneo y va a pasar por esta región para llegar a lo que es la lengua, porque la función del hipogloso es la inervación de los músculos de la lengua. Tenemos también el nervio lingual y nervio miloideo. Y por último tenemos linfonódulos, que son muy importantes, los submandibulares y los submentonianos. Submentonianos están por debajo del mentón, submandibulares están por aquí. ¿Ok? Están por aquí. Y vamos a empezar por hablar de los músculos. Pregunta parcial, pregunta de quiz de Arbelo, pregunta de los profesores. Mencione los músculos de la región suprayoidea y su inervación. Vean, hay una mnemotecnia para saber cuáles son los músculos suprayoideos. La mnemotecnia es diga mi estilo genio. Diga mi estilo genio. Diga mi estilo genio. Diga, bueno, aquí marcamos la mandíbula, aquí marcamos el hueso ioides. El primer músculo que vamos a hablar es el diga, que es el de digástrico. Digástrico porque tiene dos vientres. Un vientre posterior que está inervado por el nervio facial y un vientre anterior que va a estar inervado por el nervio miloideo. Ambos se unen por un tendón que los une entre ellos. ¿Ok? Eh, lo mismo que le mencioné, vientre posterior inervado por el nervio facial y vientre anterior inervado por el nervio miloideo. El nervio miloideo es una de las ramas de lo que es el nervio mandibular. El nervio mandibular. Esto es bien importante saberlo, muchachos. Luego, el siguiente músculo va a ser el miloideo, que este músculo, muchachos, es bien importante porque forma el piso de la lengua. Si ustedes se tocan, perdón, forma el piso de la cavidad oral. Si ustedes se tocan la cavidad oral, van a ver que es muscular. Y el piso lo forma este músculo que es el músculo miloideo. Miloideo. Que este músculo va a estar inervado por un nervio que tiene el mismo nombre, que es el nervio miloideo, que es rama del nervio mandibular. Aquí lo marcamos en anaranjado. Luego tenemos el estilo, que va a ser del músculo estiloideo. Y este músculo estiloideo, vean que él desciende desde lo que es el proceso o apófisis estiloide hasta el hueso dioide. Y él como que se abre para que pase lo que es el músculo digástrico, para que pase entre él. Este estiloideo va a estar inervado por lo que es el nervio facial. Y bueno, una pregunta facial que ustedes no la entienden ahorita, pero este estiloideo forma parte del ramillete estilio, que es una estructura que veremos más adelante. Es el único de la región suprayoidea que forma el ramillete estilio, que lo veremos más adelante. Y por último, tenemos al genioideo, que no es un músculo que se puede ver en esta imagen. Este músculo va a estar inervado por C1. Bueno, está por encima de lo que es el miloideo, está más que todo hacia la cavidad oral. Eh, de hecho, algunos libros no lo meten como músculo suprayoideo porque realmente está más que todo hacia la cavidad oral, pero alguna literatura sí lo meten y quise meterlo yo también. Entonces, diga estilo mi genio. Bueno, este genioideo está inervado por la rama anterior de C1, directamente de C1, que es el primer nervio que forma lo que es el plexo cervical. Vean, muchachos, esta imagen es rarísima. Esto es un corte coronal a nivel del primer molar. Este es la mandíbula, este es la lengua, este es el hueso dioides, este es la glándula submandibular. Y quiero que vean algo. Esto es un corte coronal. Y métanse en su imaginación. Y esta imagen es muy importante porque no forma este hiato. Ay, para decorar, son las 11:30. Nos permite ver este hiato, que es el hiato ioglossonoideo. Y este hiato ioglossonoideo es bien importante porque genera una comunicación entre la región suprayoidea y el piso de la boca. Porque de la región suprayoidea van elementos hacia lo que es la boca, hacia el piso de la boca. ¿Y por dónde pasan de la región suprayoidea hacia lo que es la boca? Por el hiato ioglossonoideo. Pregunta parcial, menciona el contenido del hiato ioglossonoideo, que sería esta zona que ven aquí. Los límites, músculo diagloso y músculo miloideo, ¿ok? Aquí vemos el miloideo, perdón, el diogloso, que es un músculo de la lengua, y aquí vemos lo que es el miloideo. Contenido, bueno, primero va a destacar como su contenido principalmente el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es lo primero que vamos a destacar, vean, lo vemos aquí abajo.
Este es el nervio hipogloso. Es lo primero que vamos a destacar, porque es un músculo que viene, es un nervio que va a inervarme los músculos de la lengua. Función del nervio hipogloso, inervarme los músculos de la lengua. Luego tenemos lo que es prolongación de la glándula submandibular y su conducto excretor. Aquí vemos la glándula submandibular y por este acto globoso da su conducto que va a llevar la saliva hacia lo que es la cavidad oral. Luego tenemos lo que es la vena a la vena lingual, que la marcamos aquí, a la vena lingual que la marcamos aquí. Y bueno, algo muy importante mencionar es que la cátedra dice, por este hiato glossomiloideo no pasa la arteria lingual y tampoco pasa el nervio lingual, aunque en esta imagen sí lo podemos ver aquí adentro. Pero bueno, la cátedra dice que no pasa, pero quiero que lo vean que aquí está adentro. Lo cierto es que la arteria no pasa, solamente pasa la vena lingual y no pasa el nervio lingual, según la cátedra, pero aquí lo vemos dibujado. Pero bueno, son cosas que la cátedra dice. Vean aquí, muchachos, y le vuelvo a repasar. Esta es la región suprayoidea y aquí vemos este nervio que es el nervio hipogloso, que se mete ese hiato y llega a lo que es la cavidad oral. Muchachos, vamos a hablar ahora de la glándula submandibular. La glándula submandibular, muchachos, lo vemos aquí, ¿ok? Y, y los elementos que están a su alrededor le delimitan un espacio. Y ese espacio se conoce como celda submandibular. Y es donde vamos a ubicar a lo que es la glándula submandibular. Esa celda submandibular tiene varios límites. Tiene un límite superolateral que viene dado por el cuerpo. Bueno, es superolateral porque sería esto. Porque sería el cuerpo de la mandíbula. Tiene un límite superomedial que viene dado por lo que es el músculo miloideo, que lo vemos aquí de verde. Y tiene un límite inferior que viene dada por la fase cervical superficial que no está dibujada porque si no, no pudiéramos ver el contenido. Y en cuanto al contenido, tenemos lo que es la glándula submandibular, que aquí la vemos. Luego tenemos lo que es la arteria facial, que pasa en profundidad a esta glándula. Luego tenemos a la vena facial que pasa superficialmente a esta glándula y tenemos lo que son linfonódulos. Entonces, pregunta parcial, ¿cuál es la relación bueno, pregunta de Arbelo, ¿cuál es la relación de la glándula submandibular con la arteria y vena? La vena pasa superficial, la arteria pasa profunda a la glándula submandibular. ¿Ok? Este sería el otro contenido. Y bueno, aquí lo vemos. Vean, vemos aquí lo que es la glándula submandibular, vemos por encima lo que es la vena facial y en profundidad a la arteria facial. Y aquí destacamos los linfonódulos. Vamos a hablar ahora de la región infraoidea. La región infraoidea, muchachos, es una región muscular, que va a estar entre los bordes del músculo esternocleidomastoideo. Bueno, una región que va a estar por debajo del hueso de ahí su nombre. Y va a estar contenida entre lo que es los músculos esternocleidomastoideos y la horquilla externa hacia abajo. Están compuestos por músculos, muchachos. Están compuestos por músculos que van a estar por delante de esta glándula, que es la glándula tiroides. Por eso es que a los músculos que están por delante de la tiroides son conocidos como infraoidea, pero como están por delante de la glándula tiroides, también conocidos son como pretiroideo, ¿ok? Pretiroideo. Entonces, los músculos de la región infraoidea, que es el contenido de esta región, son cuatro. Cuatro del lado derecho, cuatro del lado izquierdo. Y se disponen en dos planos, en un plano superficial y en un plano profundo, dos y dos, dos en el plano superficial, dos en el plano profundo. En el plano superficial tenemos primeramente a este músculo que viene de la clavícula, perdón, de la escápula, hacia el hioide, que es el músculo homohioideo, aquí me faltó la H, aquí me faltó la H, homohioideo, perdón ahí. Luego tenemos bueno, aquí lo marcamos de amarillo, que tiene dos vientres unidos por un tendón. Luego tenemos el músculo que va desde el esternón al hueso dioide, que sería el esternoioideo. Esternoioideo lo marcamos también de amarillo ahí. Y en el plano más profundo, que lo podemos ver en esta imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, tenemos dos músculos. El esternotiroideo, que va desde el esternón a la tiroides, y el tiroideo, que va desde de la tiroides al ioides. Al ioides. Quiero que vean aquí. Pregunta parcial. La hicieron el año pasado, el antepasado y en mi año también. ¿Cómo están inervados los músculos de esta región infraoidea? Estos músculos de la región infraoidea están inervados por el asa cervical. Asa cervical, que es una estructura nerviosa que se origina del plexo cervical. Entonces, ¿cómo están inervados los músculos de la región infraoidea? Asa cervical. Asa cervical.
Y algo que quiero destacar es que todos estos músculos están envueltos por lo que es la fosa cervical media. Fosa cervical media. Y otro detallito que menciona el libro es que el tiroideo, este músculo que está aquí arriba, está inervado directamente por C1. Directamente por C1. Pero a nivel global, que es la idea que la cátedra quiere que ustedes tengan, es que todos los músculos están inervados por el asa cervical. Pero quiero mencionarles a detallito que el tiroideo tiene su propia inervación que es por segundo. Una especificidad, pero espero que ustedes la tengan en cuenta. Entonces, vean aquí, ¿qué es el asa cervical? Bueno, es una estructura que se origina de lo que es el preso cervical y aquí la vemos, ¿ok? Aquí la vemos. De hecho, antiguamente, muchachos, el asa cervical era conocido como el asa del hipogloso. ¿Por qué? Porque vean aquí tenemos el asa cervical que surge de C2, bueno, C1, C2 y C3, veanlo aquí, y se ubica por delante de lo que es los elementos de la región carotidia. Y bueno, en la región carótida aquí vemos yugular interna, vago y carótida. Por delante de ello tenemos el lazo cervical y al lazo cervical se le pega el músculo al nervio hipogloso, al nervio hipogloso. Por eso es que antiguamente el nervio hipogloso, perdón, antiguamente el lazo cervical era conocido como el lazo del hipogloso porque se le pegaba a C1. Pero se le pega, pero no comparten inervación. Es decir, se pegan en el sentido de que van juntos, pero luego el nervio hipogloso se separa y va a lo que es el hiato medial y entra a la lengua. Pero están juntos, pero no revueltos. Lo que quiero, es la idea que quiero que ustedes entiendan. Aquí vemos C1, como directamente inerva lo que es el tiroideo, y aquí vemos el enlace cervical. ¿Ok? C2, C1 y C3. Y bueno, vemos aquí. Y para terminar esta clase, vamos a hablar unas generalidades de la región carotidia. ¿Por qué vamos a hablar unas generalidades? Porque sus elementos los vamos a ver cuando vamos más adelante, irrigación y drenaje venoso de cuello. La región carotidia es una región neurovascular que va a estar ubicada en profundidad a lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, aquí destacamos el esternocleidomastoideo y profundidad de ella tenemos lo que es la región carotidia. Entonces vean aquí, esto que ven aquí es el músculo platismo, ¿ok? Platismo. Es un músculo del cuello superficial que va a estar inervado por el nervio facial. Entonces, en esta imagen aquí lo podemos ver. Por ejemplo, si quitamos el platisma, vemos esto que es aquí, que es el esternocleidomastoideo, ¿ok? Y por encima del esternocleidomastoideo destacamos esta vena, que es la vena yugular externa. Vena yugular externa, ¿ok? Y esto que ven aquí, por delante del esternocleidomastoideo, va a ser ramas del plexo cervical, ¿ok? Ramas del plexo cervical. Si quitamos el esternocleidomastoideo, ahora sí podemos ver a lo que es la región carotidia, que va a estar formada lateralmente por la yugular externa, perdón, vena yugular interna, medialmente por la vena carótida común y por detrás por el nervio vago. Además de eso, vamos a tener linfonódulos, linfonodos. Quiero destacar otras como relaciones de esta región, es que va a estar oculta por el esternocleidomastoideo, le va a pasar por delante lo que es el asa cervical y le va a pasar por delante también a esta región carotidia lo que es este músculo homoioideo, homoioideo, homoioideo. Como relación medial de la región carotidia tenemos lo que es la región visceral, ¿ok? La región visceral. Y vean una nota aquí, el esternocleidomastoideo es el músculo satélite del paquete neurovascular del cuello, que el paquete neurovascular del cuello lo forman estos señores que vemos en la región carotidia. Los elementos de la región carotidia están envueltos por la región por lo que es la vaina carotidia, que se origina de la fosa cervical media, y otro contenido de la región carotidia va a ser lo que es el seno carotidio, el glomus carotidio, la vena yugular interna que ya la mencionamos, no sé por qué la escribí aquí, el nervio vago, el asa cervical y los nódulos simpáticos cervicales profundos, que yo también ya los mencioné. Esta nota está rarita, pero bueno, ahí lo mencionamos. Y bueno, aquí quiero terminar esta clase. Mencionarles que los elementos de la región carotidia los vamos a detallar más adelante. Cuando veamos irrigación, vamos a detallar en la teoría carotidia común. Cuando vamos dragenoso, vamos a detallar lo que es la vena yugular interna. Y cuando vamos inervación, vamos a detallar lo que es el nervio vago. Vean esta imagen aquí. Aquí detallamos lo que es el nervio accesorio, plexo cervical con sus ramas, plexo braquial. Este nerviosito que ven aquí. ¿Alguien sabe qué es este nervio? Importantísimo. Este es el nervio frénico. Nervio frénico. Y bueno.
Bueno, aquí dejo esta clase. Nos vemos en la siguiente